Hola a todos, este vídeo está dedicado a una respuesta a una consulta que me habéis formulado muchas veces sobre las fuentes de alimentación regulables con LM317, ya sea el mismo con encapsulado TO220, que es el encapsulado que solo aguanta hasta 1 amperio, o el encapsulado TO3 que aguanta hasta 5 amperios. Pues bien, la consulta es que se me quema el potenciómetro de ajuste, me acaba echando humo. No funciona la fuente, se queda con el voltaje disparado y se me quema el potenciómetro. ¿A qué es debido esto? Aquí vemos el potenciómetro por la parte exterior del botón, aquí lo vemos por la parte interior, a ver si consigo que se vea más o menos, lo tengo aquí situado, es el típico potenciómetro de 3 terminales, espero que más o menos se vea el mismo, ahí lo vemos, ahí, en el fondo. Pues lo dicho, es el potenciómetro de ajuste que tenemos en el frontal. Pues bien, la consulta es, ¿se me quema dicho potenciómetro? ¿Por qué sucede eso? La respuesta es bien sencilla. El problema que está pasando es que tenéis o abierta o mal conectada o mal posicionada la resistencia de protección de 220 ohmios, 1 o 2 vatios, que es la que tenemos situada aquí en la placa. Dicha resistencia, si vemos cualquier esquema de funcionamiento del LM317, muchas veces la posición de la resistencia no queda todo lo claro que debía quedar. Por ejemplo, en este esquema queda completamente correcto. Tenemos el voltaje de entrada al LM317, la patilla de ajuste y el voltaje de salida. Pues bien, tenemos que tener la resistencia correctamente situada entre la patilla de salida y la patilla de ajuste, tal como la vemos aquí. ¿Cuál es la función de esta resistencia? La función de la misma es que cuando nosotros tocamos el potenciómetro, que tenemos en la parte de abajo, el mismo en una de sus posiciones llega a cortocircuitar el terminal negativo con el terminal de ajuste. Pues bien, si no tuviéramos esta resistencia correctamente colocada, este potenciómetro se nos quemaría, debido a la alta corriente que en uno de los momentos, según el mismo se está cerrando completamente, llega a circular por él. Por lo tanto, nos pasa una corriente directa entre el voltaje de salida y el voltaje negativo. Por eso se quema el potenciómetro, porque esta resistencia no está correctamente posicionada, conectada. En este esquema, por ejemplo, no queda tan claro, vemos que básicamente es lo mismo, pero, por ejemplo, la posición del potenciómetro de ajuste nos indica una regulación, pero no nos indica claramente que uno de sus terminales, de sus extremos, tiene que estar puenteado con el terminal central. Esto es un tema que en los potenciómetros a veces no queda muy claro cuando montamos fuentes de alimentación con los mismos, y es que el terminal central tiene que estar unido con uno de los laterales. Sino que si equivocamos en la unión con uno de los laterales, unimos con uno, lo único que puede pasar es que al darle al potenciómetro, en lugar de girar a la derecha y subir el voltaje, lo que haría es bajar el voltaje. Funcionaría al revés. Por lo tanto, es otro de los fallos típicos de estas fuentes. Es que el potenciómetro me funciona al revés. Cuando le doy para subir volumen, para la derecha, me baja el voltaje. Pues es porque este puente lo has colocado al revés, lo tienes que cambiar de sitio. Si lo has colocado aquí, lo tienes que pasar aquí. ¿Vale? Y el funcionamiento del potenciómetro, pues sencillamente es lo que vemos en este esquema. Tenemos un terminal de entrada, un terminal de salida y el terminal regulable, el terminal central, realmente lo utilizamos como salida. Por lo tanto, unimos con uno de los terminales de los laterales, para que en el momento de regular el voltaje de salida no salga por este. En el momento de que cerramos completamente o abrimos completamente, tendremos la resistencia máxima del potenciómetro. Pues nada, espero no haberme enrollado demasiado con este tema. Lo dicho, cuando tengáis problemas de que se quema el potenciómetro, comprobad la resistencia de ajuste que la tengáis colocada adecuadamente.
Ojo, en más de un esquema os vais a encontrar que dicha resistencia la marcan como 240 ohmios. No os preocupéis, podéis utilizar una de 220 ohmios perfectamente, es la que yo tengo colocada. Y el potenciómetro de 5K, de 5000 ohmios. Resistencias de 240, si lo vais a buscar al mercado, a la tienda, vais a tener bastantes dificultades para encontrar la misma. Se encuentran, pero no es tan común, no es tan habitual como las de la serie E12, la 220 ohmios. Espero que os sirva de utilidad, que quede solucionada la consulta que me hacéis muchas veces sobre el tema del potenciómetro y sobre el tema de la resistencia. Un saludo para todos.